Hola Ángeles, mi nombre es Tatiana Gómez y bienvenidos a un nuevo video. Esta noche traemos el cuento de la cicatriz del mal de un personaje. Reunidos alrededor del fuego y dándole la espalda al mar, una docena de hombres, casi toda la tripulación de un pequeño barco, se sentaron con sus vasos llenos de ron a contar historias. La hoguera sin duda era una inquietante decisión en el gran vientre de la noche patagónica. Los murciélagos iban y venían alrededor de nosotros y una leve llovizna inquietaba los troncos ardientes. Uno de los maquinistas empezó a hablar. Recordé, dijo, algo que podría interesarles. Era un hombre de las islas del norte de Escocia y en su camarote tenía algunos papeles con apuntes que no permitía que nadie mirara. Las palmas de sus manos eran callosas, sin embargo, tenía los elegantes dedos de un pianista y los ojos azules de un iluso soñador. Se incorporó y se sentó en un lugar más alto sobre un barril. Hablaba con una suave voz. Cuando yo era pequeño, sucedió algo insólito, algo difícil de olvidar. A nuestro pueblo, en el extremo de la isla, llegó a vivir un médico nuevo con el acento de la gente del continente. Venía con su mujer y 4 hijos. 2 niños y 2 niñas, todos ellos menores de 10 años. El médico era delgado y tenía la cabeza como la de una serpiente. Su esposa era hermosa. Llevaba su largo cabello rubio, encogido con un moño y siempre estaba alegre. Eso es todo lo que recuerdo de ella. Pasados por lo menos 2 meses, recuerdo que era en una soleada mañana de agosto, este médico se presentó en la comisaría muy preocupado, con el fin de denunciar la desaparición de su esposa. Según dijo, ella había salido el día anterior a dar un paseo cotidiano y no había regresado. La había buscado por todas partes porque no quería armar un alboroto, pero ya empezaba a sentirse muy inquieto. La policía se puso en marcha. Primero se aseguraron de que no hubiera cogido el transbordador que servía de transporte para ir al continente, y luego organizaron un recorrido minucioso por la isla. Hubo muchos hombres que se prestaron a ayudar. Buscaron en todas partes, de día y de noche, durante 2 días, pero no encontraron ni rastro de ella. Después de 2 días de búsqueda, los 4 niños volvieron a la escuela. La vida tenía que seguir. De todos modos, sus aspectos eran lamentables. Se veían demacrados, se notaba que no habían dormido y habían llorado demasiado. Lo que más llamaba la atención era su manera de caminar, muy rígidos, como si fueran ya viejos. Sus compañeros de clase no se atrevieron a preguntarles qué les pasaba, pues supusieron que de algún modo estaba relacionado con la desaparición de su madre. Pero al día siguiente, una de las niñitas, que debía de tener unos 6 años, se puso muy mal. Cayó de su pupitre, presa de convulsiones, mientras se apretaba su estómago y gemía. La maestra, una señora mayor, se la llevó a la sala de profesores. Allí la acomodó con la ayuda de una almohada y una cobija. Luego telefonó al padre de la niña, al médico, para que fuese enseguida por ella. Pero la niña seguía quejándose. Entonces la maestra intentó convencerla para que le mostrara dónde le dolía. Al principio la niña no quiso, solo decía que le dolía. Pero vio que la maestra deseaba ayudarla y por eso empezó a desabrocharse el vestido. En ese preciso momento, el padre de la niña entró apresurado en la sala de profesores gritando ¡No, no! Y se la llevó alzada. Luego volvió por los otros 3 niños y también se los llevó. A la maestra todo esto le pareció muy extraño, así que de inmediato llamó a la policía sin perder tiempo. El sargento y un agente fueron a la casa del médico, que quedaba en los alcantilados. El agente golpeó la puerta y ambos esperaron hasta que el médico abrió. El sargento, a modo de solicitud, le dijo que quería ver a los niños. El médico, algo nervioso, dijo que era imposible, puesto que se encontraban demasiado enfermos como para ser molestados en ese momento. Pero el sargento insistió, a la vez que entró con el agente que lo acompañaba. Los niños estaban en la cama, en una gran habitación en el lado de la casa que daba al océano. Era evidente que estaban enfermos. El sargento sabía lo que tenía que hacer. Les pidió que se quitaran la ropa que llevaban. Los niños obedecieron entre gemidos y suspiros de dolor. El sargento entendió de inmediato la causa de su sufrimiento. Vio que en el centro del abdomen de cada uno de los niños había una gran cicatriz con las suturas frescas y las heridas irritadas. El médico, que había permanecido en la habitación, lloraba en silencio. Cuando el sargento le preguntó por qué habían sido operados los niños, él no respondió.
Ante el silencio del médico, el sargento no tuvo otro remedio que llamar a la ambulancia local y llevarse a los 4 niños al hospital que quedaba al otro extremo de la isla. El médico residente en el hospital, un hombre amable, comprendió la preocupación del sargento, así que ordenó que llevaran a la pequeña, que había tenido los dolores más fuertes, a la sala de operaciones. Anestesiaron a la niña. El residente y las enfermeras veían cómo de las heridas de la niña rezumbaba pus mezclado con sangre. Claro que le dolía. El residente cortó las suturas y las retiró. Deslizó los dedos por las heridas y palpó. Notó una especie de bulto. Con unas pinzas lo tomó por un lado, lo sacó lentamente y lo sostuvo en el aire. Todos los que estaban reunidos alrededor de aquella mesa vieron algo que nunca olvidaría. El residente había cogido con las pinzas una mano humana chorreando sangre y pus. La sostenía por el pulgar y todos pudieron ver con claridad el anillo del matrimonio en el dedo medio y el esmalte rojo en las largas uñas. El maquinista que narraba la historia se detuvo un momento para tomar un poco de ron de su vaso de lata. La noche se había vuelto más fría y los miembros de la expedición que escuchaban la historia se acercaron más a la hoguera. El maquinista, después de un largo sorbo, continuó con su relato. Así fue como descubrieron que el nuevo médico había matado a su mujer. Estaba más que claro que había descuartizado y ocultado los trozos dentro del vientre de cada uno de los niños. Cada uno de ellos contenía una mano o un pie. Más tarde, en el sótano, fueron encontrados medio muertos los animales de la familia, un pastor escocés y un gato rojizo. También tenían esas escisiones abdominales. El veterinario local encontró los ojos de la mujer en el perro y las orejas en el gato. El residente declaró más tarde que esperaba no tener que realizar nunca más una operación de urgencias como aquella. Estaba convencido de que si su colega, el padre de los niños, hubiera tenido más hijos y animales, se las habría arreglado para esconder todas las partes de la esposa. También declaró que la obra de su colega era una maravilla. Según él, nunca había visto semejante pericia con el bisturí. Poco después, un pescador encontró el resto del cuerpo bajo unas rocas del acantilado. En el juicio, el asesino permaneció en silencio. Después de 2 días de trámite, fue sentenciado a muerte. Aunque los niños suplicaron por su vida, el asesino fue trasladado irreversiblemente al continente para que lo ejecutara. El maquinista había terminado con su relato. De pronto, un miembro de la tripulación, un londinense de pelo claro, dijo: «No le creo una palabra. Todo eso no es más que un cuento para ingenuos. ¿Cómo es que un cuerpo humano puede utilizarse de recipiente de miembros humanos?». Muchos de los que estaban sentados alrededor del fuego empezaron a reír. De alivio, sobre todo, ante el pensamiento de que aquella historia no era más que una broma. La llovizna silbaba ahora en el fuego un poco más fuerte, como si la madera también quisiera discutir el tema. Los murciélagos se acercaban y alejaban de la hoguera. El maquinista se bajó lentamente del barril. Permaneció de pie por un momento y, un poco disgustado, intentó irse para su tienda. Pero en vez de eso se devolvió y con lentitud se desabrochó el impermeable. Se sacó la parte delantera de la camisa, la levantó hasta la altura de su mentón y enseñó el diafragma. Allí, justo encima de la cintura, todos pudieron ver una larga cicatriz longitudinal y unas estrías blancas de una 20 de centímetros que recorrían la pálida piel norteña. Los hombres enmudecieron. El maquinista metió con cuidado la camisa dentro de sus pantalones, cerró el impermeable, dio la vuelta y se alejó en la oscuridad. Hasta aquí el video de hoy, ángeles. No olviden suscribirse, darle like y nos vemos en el siguiente video.